Ya, ahí estamos grabando. Entonces, como les decía, para el día de hoy vamos a cerrar la temática con respecto al control predictivo. No es que ahí se acabe, digamos, el concepto, digamos, control predictivo no puede estar todo un semestre, digamos, trabajando, en fin, ahondando en diferentes temáticas, en funciones de optimización, en aplicaciones MIMOS, en fin, pero obviamente tenemos que avanzar con otros temas también. Así que, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos corresponde, digamos, completar? Elementos, como les había comentado, que acercan más a la realidad, ¿cierto? Los análisis y las simulaciones que estamos efectuando. ¿A qué nos referimos con ello? ¿Cierto? A situaciones como, por ejemplo, el efecto que tienen los sensores en la realimentación de un sistema, ¿cierto? Y a su vez en el desempeño del sistema propiamente tal. No hemos incluido sensores, sino que tal como, digamos, en gran parte de los libros de control clásico, digamos, se hacen análisis con realimentación unitaria, nosotros inicialmente, digamos, partimos con ese análisis simplificado, ¿cierto? Dado que obviamente siempre se parte con una etapa o con un paso sencillo, ¿cierto? O con menos, digamos, elementos de complejidad para luego, digamos, paulatinamente ir incorporando estos otros elementos. De ahí, digamos, nace un poco la idea, digamos, de por qué les pedía, ¿cierto? Y también insistía yo en, perdón, acá estamos admitiendo a don Sebastián Vázquez, ahí. Entonces, ¿por qué insistía, digamos, y les pedía a su vez que analizaran la salida, digamos, que están entregando los controladores, por mencionar un detalle, ¿sí? Un detalle dentro de los análisis? Porque uno puede hacer análisis que sean superficiales y que tienen una validez, digamos, si bien no rigurosa, pueden servir para, digamos, una primera instancia, pero luego de ello, ¿cierto? Siempre es necesario, digamos, acercarnos más a la realidad. ¿Por qué? Porque obviamente si no una simulación queda, ¿cierto? En una simulación básica propiamente tal que carece, digamos, de rigor científico o de rigor, digamos, que pudiese, digamos, de alguna forma representar un comportamiento cercano a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Incorporar justamente este elemento, que es lo que pasa cuando incorporamos un sensor, o en general, cuando incorporamos sensores, ¿cierto? Modelamos algún tipo de sensor y lo incorporamos a un sistema. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa, ¿cierto? Si limitamos la salida de un controlador a valores que sean reales o que estén dentro de los rangos reales, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede, ¿cierto?, cuando incorporamos ruido en las mediciones? Generalmente las simulaciones que se realizan, ¿cierto?, son bastante idealizadas, lo que hemos hecho nosotros hasta esta etapa, ¿cierto? Son bastante idealizadas. Entonces, en la práctica, obviamente, va a ser bien difícil que encontremos una señal de un sensor o una medición, ¿cierto?, que sea una curva suave, una curva sumamente homogénea. Eso no es normal, es atípico. Lo normal, ¿cierto?, es que sean curvas con fluctuaciones, hay veces que hay fluctuaciones bastante grandes, hay veces que el ruido, digamos, generado en las fuentes, el ruido, digamos, generado electromagnéticamente, etcétera, interfieren bastante, se superponen bastante a las señales débiles propiamente tal. Entonces, eso es lo que vamos a abordar ahora para dejar cerrada esta temática. Luego de eso vamos a hacer un break, vamos a ver si alcanzamos hasta el break, si nos queda algo al vuelta del break, digamos, terminamos esa parte y vamos también a abordar las calificaciones, ¿cierto?, de la primera evaluación de la semana pasada. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar al último ya para avanzar un poco y terminar con esas evaluaciones. Bien, entonces, vamos a compartir pantalla. Ahí estamos compartiendo pantalla y vamos a retomar, ¿cierto?, nuestro esquema de trabajo inicial, ¿cierto? Voy a abrir el mismo esquema de simulación
que fue un esquema sumamente básico, más que nada para analizar, ¿cierto?, la operatoria y practicar un poco en la operatoria de diseño de un controlador predictivo, y también aprovechamos de recordar un poco, ¿cierto?, para quienes no son del área o de la mención de control, un poquitito el concepto de PID a modo de repaso. Eh, entonces, bueno, ¿qué es lo que teníamos hasta acá? Vamos a ejecutar. eh, ya, vamos a llevar al workspace el punto .mat. Sí, ahí lo tengo salvado. El punto .mat, el mpc.mat, es el objeto del controlador, es decir, es el controlador propiamente tal. Y recordemos lo que teníamos entonces. Ya, está haciendo las compilaciones, en fin. Y teníamos acá una respuesta, ¿cierto? La primera respuesta del controlador PID, bastante buena, de muy buena calidad. Y también tenemos acá la respuesta del controlador predictivo, ¿cierto? Que de alguna forma logramos ver que tiene una respuesta más rápida y a su vez corrige un poco más rápido, con una pequeña fluctuación ahí luego de la perturbación. Pero en general las dos respuestas están bastante bien. Esto es idealizado, ¿sí? Esto quiero recalcar que hasta aquí estamos haciendo un análisis con bastante idealización, no es que esté malo, pero obviamente nos falta acercarnos a la realidad. Y uno de los primeros indicios, ¿cierto?, que estoy enfatizando es en la salida de los, para ambos, estamos hablando de los controladores. Acá tenemos un peak de un controlador que nos llega a cierto cercano a los 20 por 10 elevado a 11, lo que es un absurdo, digamos, en términos reales. Y acá tenemos la salida del controlador MPC, ¿cierto? Que nos da un peak menor, pero de todas maneras en la partida nos da un peak casi de 25, o sea, entre 20 y 25, podría ser unos 23. Esto generalmente nosotros lo representamos o lo entendemos en términos de medida de voltaje. Por lo tanto, que un controlador nos entregue 23 volts, ¿cierto? No es tan lejano a la realidad, pero sobrepasa, digamos, una norma, digamos, industrial. Si estuviésemos perfectamente trabajando con un controlador un PLC, por ejemplo, un controlador lógico programable, en donde tomamos una salida analógica y programamos ahí un PID, por ejemplo, ¿cierto? Esto sería un error, porque la máxima salida, perdón, don Fabián Mena está a la espera. Ahí. Sería entonces algo que estaría fuera de la realidad, dado que en ese caso el controlador nos entregaría lo más 10 volts como una salida analógica. O sea, aquí estaríamos más del 100% de sobrepaso, tendríamos en términos del controlador. ¿Y para qué hablar del PID? O sea, sería absurdo un 10 elevado a algo, ¿cierto?, en términos de voltaje. Entonces, vamos a trabajar en acercar ahora, ¿cierto? Estos mismos esquemas lo vamos a llevar más a la realidad. Y también trabajamos por lo demás con valores unitarios, ¿cierto? Set point 1, realimentación unitaria, no nos preocupamos de, como le decía, de magnitudes de sensores, de nada. Entonces, ahora, obviamente, la idea es que nos acerquemos a un aspecto más real. Entonces, a ver, vamos a crear una carpeta. Y esto lo vamos a modificar. Ya, entonces, a ver,
Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? En términos prácticos, porque ahora ya nos desconectamos un poco del PID en términos de que no vamos a estar diseñándolo, seleccionando valores de manera separada, sino que como nuestro foco está en el MPC, más que en el PID, vamos a ocupar Toolbox, ¿cierto? Para la sintonización automática. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a ir a la librería de Simulink, por ejemplo, si nos vamos a la parte de elementos continuos, ¿cierto? Yo creo que ustedes ya, muchos han trabajado ya con el PID con AutoTanning, así que vamos a tomar este bloque, ¿cierto? De PID Controller, lo vamos a arrastrar, y nos vamos a dedicar a trabajar con este controlador, propiamente tal. Pero ya, sí, vamos a hacer eso. Ya, inmediatamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a condicionar, ¿cierto? Vamos a especificar las condiciones, ¿cierto? De restricciones para la salida de cada controlador. En la biblioteca de elementos discontinuos, ¿cierto? De Simulink, acá, vamos a trabajar con este bloque de saturación. Lo vamos a arrastrar y este bloque, ¿cierto? Si lo abrimos, nos va a determinar los valores máximos y mínimos que va a tener la salida, ¿sí? Entonces, de inmediato, vamos a poner un 0 como mínimo y un 10 como máximo. Es decir, vamos a trabajar con el estándar industrial de 0 a 10 volts, ¿sí? Podríamos también trabajar con el estándar de 4 a 20 mA en términos de corriente, pero ahí tendríamos que poner una ganancia, un compensador para dejar todo bien alineado, porque con el concepto de corriente, los 4 mA, ¿cierto? Como que corren un poco, nos corren del punto lineal perfecto, ¿sí? Con 10 volts no hay problema, porque trabajamos de 0 a 10, nos centramos en 5 y punto. Pero de 4 a 20, no es que digamos, tenemos 20 mA, entonces en 10 mA tenemos el centro perfecto, no, como hay un 4 mA que son de seguridad, ¿cierto? Esos 4 mA netamente determinan que el 0 no es 0 mA, sino que el 0 es 4 mA, por seguridad, ¿cierto?, de corte de algún alambre. ¿Qué es lo que sucede? Antes esa norma no existía, de 4 mA, era también de 0 a 10 mA, en fin. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Resulta que cuando en algún momento se generaba algún accidente, ¿cierto?, algún elemento filoso que caía sobre un ducto de tendido de alambre, se cortaba, se dañaba, por ejemplo, un cable de algún sensor. ¿Qué es lo que sucedía? Claro, como no se tenía corriente, 0 mA, porque se cortó el cable, se pensaba, ¿cierto? Y al controlador le llegaba la información de 0 corriente, el controlador decía, hay 0, y seguía llenando, por ejemplo, si fuese un estanque, seguía llenando el estanque porque no subía el nivel. Pero sin embargo estaba generando un problema bastante grande, porque se estaba generando un rebalse y resulta que el problema era que el cable se había cortado. Entonces, por eso después se agregó, por norma de seguridad, estos 4 mA. Entonces, si el cable se corta y no están esos 4 mA, hay un error de inmediato, o sea, una manera de darse cuenta de que hay un error. Pero bueno, esos son detalles. Ajá. Nosotros por ahora vamos a trabajar con por un tema de facilidad lineal, con el formato de voltaje de 0 a 10 volts. Así que esto lo vamos a insertar de inmediato a la salida del controlador. Y también vamos a ir completando, lo vamos a insertar a la salida acá del controlador de tipo predictivo. Vamos a hacer un copy-paste y de hecho acá, a ver, vamos a especificar el voltaje para que no se nos olvide, ¿cierto? Que estamos trabajando en ese estándar de 0 a 10. Ya, entonces ahora sí, vamos a hacer un copy-paste.
Ya, por ahí. Ya. Vamos a seguir completando este esquema, ¿cierto? De la siguiente forma. Eh, Vamos a incorporar actuador al esquema y un sensor también. En este caso, vamos a considerar, por ejemplo, que para no trabajar con valores unitarios, ¿cierto? Que están como bien, son valores, digamos, que indican una condición de generalización, o sea, son válidos para cualquier sistema, pero vamos a acercar ahora este esquema más a la realidad y vamos a considerar, por ejemplo, una señal de mando, ¿sí? Una señal de mando eh, en donde ingresemos el valor deseado que nosotros queremos que tenga el proceso, la variable controlada del proceso, y que no sea necesariamente 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos eh, a ver, para usar algunos elementos de MATLAB, esto lo hice me parece que el semestre el anterior, MATLAB ha ido agregando algunos objetos del tipo ActiveX, ¿cierto? Algunos objetos gráficos eh, con ciertas limitaciones, pero en algunos casos son como intuitivos, digamos, como para poder trabajar. Entonces, a ver, vamos a ver vamos a buscar esta perilla, este node que aparece acá. Ya, y lo vamos a dejar ahí. Vamos a dar un poco de más espacio a esto. Y le vamos a dar un nombre. Y acá vamos a incorporar lo que se llama habitualmente, esto más en la jerga, digamos, del ámbito de control, eh, como les decía, señal de mando. Vamos a poner acá entonces señal de mando. Y vamos a pensar en una magnitud de 2000. Podemos hacer una interpretación, digamos, de una planta, por ejemplo, de un horno con ciertas fluctuaciones, o de un motor, ¿sí? Supongamos que sea un motor, lo que vamos a controlar para darle más sentido ahora al esquema, llevarlo más a un ámbito más real. Supongamos que sea un motor, entonces nuestra señal de mando va a ser de 2000 RPM, ¿sí? 2000 RPM. Ya, vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer un pequeño seteo en donde fíjense, nuestra señal de mando es 2000. Entonces, de alguna forma, si esto tiene algún concepto similar al concepto de HMI, Human Machine Interface, ¿cierto? El operario, ¿cierto? Que va a estar a cargo, tendría ciertos atributos para hacer modificaciones, pero con ciertas claves, con ciertas passwords. Entonces, eso limita, ¿cierto?, el campo de acción de tal manera que si se equivoca, no vaya, digamos, a generar un daño, digamos, significativo en la planta o en el sistema. Entonces, eso lo vamos a condicionar aquí simplemente con un mix, una mínima y máxima variación. Entonces, si nuestro entorno es 2000, supongamos que vamos a trabajar entre 1800, o le dejamos al operario, ¿cierto?, un rango máximo de variabilidad que esté entre los 1800 y los 2200. Ya, ahí. Entonces, vamos a asociar
este esquema, ¿cierto?, a nuestro set point que tenemos acá. Y también vamos a considerar, ¿cierto?, una ganancia de conversión. Y acá no tengo ganancia, no. Vamos a buscar una ganancia. Podemos encontrarla en Math Operations y acá. Vamos a arrastrar acá esta ganancia y la vamos a dejar acá. Entonces, vamos a pensar de inmediato en lo siguiente. Estamos haciendo el diseño, o sea, nosotros ahora somos los ingenieros, ¿cierto?, que estamos diseñando este esquema, ¿cierto?, para después llevarlo a una implementación real, luego de un análisis y una simulación. Esa es la dinámica normal, digamos, del proceso, suponiendo, digamos, que estamos haciendo un diseño para una empresa, etc. Entonces, en este caso, nosotros seguimos trabajando internamente con nuestro esquema con la referencia de 5 volts. Entonces vamos a cambiar acá, para no usar tanto nomenclatura, porque muchas veces el set point se puede confundir con la señal de mando, vamos a poner acá simplemente referencia, o ref, para no escribir tanto. Ref igual 5 volts, ¿sí? Vamos a trabajar con 5, perdón, ahí, 5 volts. Ahora, ¿por qué 5 volts? Porque como estamos trabajando en el estándar industrial ahora, con un rango, ¿cierto? Los controladores nos van a entregar un rango máximo de variación de 0 a 10 volts. Los sensores que vamos a ocupar acá también van a ser de tipo industrial, ¿cierto? Estándar, en donde nos van a dar una medida entre 0 a 10 volts, o bien si es un sensor, supongamos que fuese una termocupla que nos dé milivolts, no hay problema, porque lo pasamos por un transmisor que es un elemento que amplifica, acondiciona y linealiza, y nos entrega el estándar de 0 a 10 también. Entonces, siempre vamos a estar pensando en el esquema de trabajo de 0 a 10 volts. ¿Y cuál es el punto de operación que vamos a trabajar? Recuerden que acá nosotros definimos la linealidad y definimos el punto de operación. En rigor, recuerden que no existen los sistemas LTI puros, propiamente tales, lineales, invariables en el tiempo, que sean perfectos. Lo que se hace es trabajar, ¿cierto?, en torno a un punto de operación alrededor del cual, ¿cierto?, uno trabaja de manera lineal, como si fuese lineal, etc. Entonces, nuestro punto lineal de trabajo va a estar entre 0 y 10, que va a ser 5, nos vamos a ir al punto perfecto. Como en este caso no tenemos restricciones estructurales, vamos a suponer que contamos con los elementos físicos, digamos, adecuados, nos vamos a centrar en 5 volts. Entonces, por eso acá yo puse la referencia de 5 volts. Sin embargo, vamos a tener la siguiente situación. A ver, primero vamos a enlazar este medidor, ¿cierto?, con lo que tenemos acá en el escalón. Tenemos varios parámetros, digamos, para poder trabajar. Y lo importante acá, ¿cierto?, es saber a dónde lo vamos a vincular, ¿cierto? En este caso, lo vamos a vincular acá a este escalón. Entonces, en este escalón, nosotros vamos a tener varios parámetros. Fíjense que acá está un poco lento el computador, por eso se demora un poco en salir la imagen, pero tenemos acá los siguientes elementos. Tenemos ref, 5 volts, olvídense de los 5 volts porque es el nombre solamente. Tenemos time, tiempo, tenemos el before, ¿cierto?, el antes, el después, el voltaje. Entonces, es cuestión de que nos vamos acá, ¿cierto?, y veamos, el step time lo vamos a dejar en 0, que es en el momento en que aplicamos el escalón.
el valor inicial lo vamos a dejar en 0 porque se supone que el sistema está en reposo, y el valor final, ¿cierto? El que tenemos acá, es el que vamos a enlazar con esta señal de mando, ¿sí? El valor final. Entonces acá, ahí. Vamos a cliquear donde dice after, ¿sí? After. Y listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, porque nosotros tenemos acá, ¿cierto?, el valor final, ¿cierto?, que es el que se supone que va a alcanzar el sistema cuando uno energice. También vamos a hacer lo siguiente. Para que no se nos genere confusión, voy a cambiar el nombre de esta referencia, le voy a poner simplemente conversor. Ya, conversor. Entonces, este conversor, ¿cierto?, es el que vamos a unir, ¿cierto?, a esta señal de mando. Ahí ya lo tenemos enlazado. Entonces ahora tenemos que pensar lo siguiente. Tenemos acá, ¿cierto?, una ganancia. ¿Y por qué puse esta ganancia? Porque nosotros vamos a tener 2000 RPM, vamos a suponer, ¿cierto?, que vamos a trabajar ahí en forma normal en 2000, ¿cierto? Y acá, luego del conversor, vamos a tener que tener 5 volts. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los 5, o bien, da exactamente lo mismo, los 2000, ¿cierto? Si lo dividimos en 5, nos da 400, entonces en rigor tendríamos que tener una razón de conversión de 0,0025 o bien 1 partido por 400. ¿Por qué? Porque 2000, ¿cierto? Si lo dividimos en 400, nos va a dar 5. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar el 1 partido por 400. Ahí. Vamos a agrandar esto para que se vea, digamos, la razón de conversión. Ahí. Ahí. Y si ustedes se fijan acá, ya está, a medida que muevo esto, se va actualizando, digamos, el valor en el escalón. Ahí están 2050, en fin, si bajamos, ahí están los 1848, más o menos cercano a los 1850, etc. Entonces, esta va a ser nuestra señal de mando, ¿sí? Y la vamos a dejar ahí más o menos centrado en los 2000. Entonces acá, ¿cierto? Este va a ser nuestro conversor. Y acá vamos a tener el valor de la referencia, ¿sí? Aquí voy a poner ref, ¿cierto? Referencia 5 volt. Perdón, vamos a cambiar acá. Ref 5, perdón. Ya, ahí sí, ahí quedó.
Ya, entonces, nosotros vamos a tener un controlador, ¿cierto? Que va a estar limitado, ¿cierto? A una salida que va a estar entre 0 a 10 volts, pero también, ¿cierto? Vamos a ahora a completar esta planta, porque es una planta, simplemente una planta general, para que tenga el concepto, ¿cierto? De los 2000 que queremos tener acá a la salida. Entonces vamos a completar un poco esto. Fíjense que idealmente, si esto está trabajando en la zona lineal, la salida del controlador, ya sea del PID o del MPC, nos debería estar entregando 5 volts, ¿cierto? Y estos 5 volts deberían alimentar, ¿cierto? De forma lineal un actuador, que en este caso podría ser, por ejemplo, un amplificador de potencia, y ese actuador, digamos, debería ir ligado, conectado directamente a la planta. Entonces vamos a hacer un copy-paste. Vamos a llevar acá este controlador, perdón, este conversor lo vamos a llevar acá como un actuador hacia la planta. Y vamos a completar lo siguiente. A ver, aquí tenemos que tener presente lo siguiente. Tenemos una atenuación, ¿cierto? Que sería 24 partido por 30, ¿sí? Que es 0,8. Vamos a tener, ¿cierto? 5, que sería, digamos, la salida del controlador en zona lineal. Entonces, si tenemos un actuador, supongamos que tiene una ganancia, un amplificador con una ganancia de 10, nos estaría dando 40, ¿cierto? La planta. Pero nosotros estamos buscando 2000. Entonces, en rigor, ¿cierto? Este 40, a ver si lo multiplicamos por 20, ya, o sea, nos quedaría ahí una fracción. Entonces, voy a partir de la siguiente manera. Vamos a considerar acá un 2000. Este 2000 lo voy a dividir por 0,8, nos quedaría 2500, y luego, ¿cierto? Consideraría el valor del actuador. Ya, ok. Entonces, vamos a dejar un actuador con el siguiente valor. Fíjense, a ver, para que se entienda. Nosotros tenemos 5, ¿cierto? 5 volts que van a salir, digamos, de manera en operación lineal normal desde el controlador, ¿cierto? Esto se va a aplicar a un actuador, que es el que estamos ahora definiendo la ganancia, y este actuador, ¿cierto? Va a ser, un X, en este caso, el valor, ¿cierto? Tenemos una atenuación que dijimos que era 0,8, el 24 dividido en 30, ¿cierto? Y eso nos tiene que dar los 2000. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos que hacer es el 0,8, ¿cierto? Multiplicarlo por 5, nos da 4, y los 2000, ¿cierto? Los dividimos en... estos 2000 los dividimos en 5, y lo dividimos también en 0,8, y nos va a dar 500. A ver, vamos a poner acá un
un actuador, ¿cierto?, que tenga el valor de 500. Entonces hagamos el ejercicio, ahora ya con el valor completo. El controlador, ya sea PID o MPC, nos va a dar 5. Esto va a estar multiplicado, ¿cierto?, por el actuador, que va a ser un amplificador. Vamos a pensar que es un amplificador, ¿cierto?, de potencia con ganancia 500. Y a su vez, ¿cierto?, va a estar multiplicado, ¿cierto?, por esta planta, que tiene un valor de 0,8, al menos en estado estático. Y tendríamos los 2000. Entonces acá vamos a dejar, vamos a poner un nombre de amplificador de potencia, amplificador de potencia. Ahí. Listo. Ya. ¿Qué es lo que nos está quedando? Nos está quedando lo siguiente. Nuestra señal de mando, recuerden, es 2000, ¿cierto? Nosotros vamos a ingresar a este esquema el valor 2000 como valor deseado, y ese es el valor que queremos de esta planta. Podemos interpretarlo, por ejemplo, que es un motor de corriente continuo, y con un valor deseado de 2000 RPM. Entonces, vamos a trabajar en la zona lineal de 5 volts, ¿cierto? Pensando en un estándar de 0,10 volts. Y nos falta acá ingresar el valor del sensor. Primero vamos a ingresar valores constantes, ¿cierto? Estáticos, y luego vamos a poner una función para ver qué es lo que pasa con el efecto, digamos, del sensor propiamente tal. Entonces, en este caso, vamos a hacer simplemente un copy-paste de esta ganancia, digamos, de conversión. Vamos a hacer un control I, y la vamos a insertar acá. Y tendríamos lo siguiente. Ahí completamos el esquema, porque si tenemos 2000, ¿cierto?, funcionando en forma nominal, ideal, digamos, el sensor nos va a medir ese 2000, ¿cierto?, dividiéndolo en 400, y eso nos va a dar 5. Entonces aquí tenemos nuestro esquema. Ahora, vamos a diseñar el PID, pero como el foco nuestro está en el MPC, vamos a irnos de inmediato a trabajar con el toolbox, el tuning, ¿cierto?, el auto-tuning, para sintonizar. Entonces, vamos a sintonizar acá. A ver, por otra parte, vamos a definir igual acá los valores de saturación. El valor máximo le vamos a dar 10, de 10 volts, valor mínimo 0. Eso porque tenemos limitado acá el de 0 a 10, ¿sí? Entonces es como pensar en no hacerle trampa al controlador, porque si no limitamos acá y le decimos, no, calcule los valores infinitos como usted quiera, y después nosotros lo limitamos, vamos a estar perjudicándolo versus al MPC, por ejemplo, si queremos comparar de manera como más equitativa. Entonces, vamos a dejar tal cual como está por defecto. Acá sale un modelo, digamos, paralelo del controlador, en tiempo continuo, todo tal como está ahí, ¿cierto? Y vamos a poner, vamos a apretar el botón donde dice Tuning Tune, donde dice acá, ¿cierto? En el lado derecho inferior, y se va a abrir el toolbox y nos va a sintonizar automáticamente el controlador. O sea, nos va a dar la mejor sintonización. Eso es lo que dice el toolbox. De ahí uno puede hacer algunas variaciones también si es que lo estima conveniente. Ya, entonces ahí está haciendo los cálculos, le vamos a dejar un momento, y acá ya nos entrega un resultado. Ahí está cargando la curva, y ahí lo tenemos. Entonces, fíjense,
El valor que aparece acá con líneas segmentadas es el primer valor con el que el PID, digamos, aparece en el toolbox, que es básicamente con valores unitarios, ¿cierto? Que es como lo normal del toolbox. Y luego lo que aparece acá en línea continua, ¿cierto? En donde dice Tunet Response, ¿cierto? Significa que esto es sintonizado por el toolbox. Es una resolución numérica que hace y se supone que es la mejor sintonización. Entonces vamos a poner acá actualizar el bloque. Esto es similar al MPC, actualizamos el bloque en el esquema, ¿cierto? Y vamos a poner aquí el OK, ahí ya están los valores insertados, etcétera. Vamos a poner el OK y vamos a ver el resultado que nos da esto. Vamos a ejecutar. Ya, y ahí tenemos la respuesta. Y si ustedes se fijan, ¿cierto? Tenemos un sobrepaso, que eso es la mejor respuesta que nos da el Toolbox, por lo menos. Podemos suavizarla si queremos, se va a hacer un poquito más lento, sí. Y nos da, digamos, un resultado en estado estacionario bastante bueno. Ahora, acá tengo una línea que apareció con rojo, es la línea, digamos, de la referencia, que ahora estaríamos comparando mal. ¿Sí? Es como estar comparando peras con manzana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar esta conexión, ¿cierto? Y la vamos a llevar ahí al, a la salida de este conversor que pusimos acá, ahí para poder comparar, digamos, en la misma proporción. Ya, ahí ejecutamos de nuevo. Ya, y ahí se ve más claramente. Ahora, lo que me interesa, todavía no hemos arreglado la carga, es ver lo que está saliendo del controlador, ¿sí? La amplitud del controlador. Entonces ahora, si ustedes se fijan, esto es lo que sale del controlador. Es decir, tenemos un valor máximo que es 10, ¿cierto? Y luego tenemos el valor en torno a 5, que es lo que nosotros más o menos esperábamos. Si ustedes se fijan, 5 volts, eso significa que el controlador está trabajando en la zona como más lineal posible. Si el controlador estuviera por acá arriba, en 9, por ejemplo, 9,5, está mal diseñado. A excepción que tuviese una carga, ¿cierto? Una carga fuerte que lo obligue a situarse en ese valor. Pero si está bien diseñado, ¿cierto? Significa que está en la zona, digamos, más central posible a su expulsión máxima, de 0 a 10, 5. Ahí está. Pero la carga todavía no la hemos arreglado. La carga está seteada, ¿cierto?, a un valor de menos 0,1, ¿cierto? Pero eso era pensando anteriormente en un set point o valor de referencia, ¿cierto?, de 1, valor unitario. Ahora nuestro valor, ¿cierto?, se transforma en una señal de mando, ¿cierto?, más real, digamos que es de 2000 RPM. Entonces vamos a ponderar la carga a un valor de 200. ¿Por qué 200? Porque en términos prácticos, cuando uno realiza un diseño, ¿cierto?, hace análisis para aplicaciones de carga, pero no podemos pensar en aplicar cargas de un 100%, por ejemplo, porque eso en términos reales puede quemar un sistema. O sea, un motor, por ejemplo, si lo bloqueamos, si lo dejamos ahí un tiempo, digamos, considerable, el motor se va a quemar, o sea, va a estar ahí trabado. Eso no es positivo. Entonces, siempre uno trabaja, digamos, para conceptos de prueba de diseño con estándares de 5 a 10%. ¿De qué? De carga máxima nominal. Entonces, en este caso, como el valor deseado nominal es de 2000 RPM, vamos a aplicar una carga, ¿cierto?, que sea de un 10%, y por eso, digamos, estamos poniendo menos 200 RPM. Ahí está. Entonces acá vamos a arreglar esto a menos 200, ¿cierto? Y eso estaría en RPM. Los 6 segundos puede que lo dejemos ahí, no creo que esté molestando.
Entonces ahora vamos a ver, ¿cierto? Y ahí ya efectivamente tenemos la carga eh, visible. Veamos ahora el controlador y aquí van a apreciar lo siguiente, que en el momento que se pone la carga se desvía el punto de operación, ¿sí? No que el sistema se dañe, sino que el hecho de poner carga es como cambiar la planta, ¿sí? Es como si el sistema dice otra planta. Entonces el PID tiene que ajustarse, en este caso, y más tarde tiene que hacerlo el MPC, a esa nueva planta. Entonces, aquí está. Y si ustedes se fijan, los peaks máximos ahora están en 10 volts, ¿sí? A los 5, fíjense que el promedio, acá vemos como bastante, vemos conmutación, una especie de conmutación del controlador, y al poner carga a los 6 segundos, ¿cierto? Sube un poco ese valor promedio, que es lo normal, porque el controlador tiene que compensar el efecto de la carga, ¿sí? Entonces estaría más o menos ok. Ya, vamos a copiar esto mismo, ¿sí? A nuestro esquema de control predictivo para setearlo con estos parámetros y luego lo vamos a eh, luego vamos a aplicar las condiciones más de realidad de funcionamiento de la medida del sensor. Eh, ya, entonces, bueno, vamos a hacer un copy-paste, control C, control V, vamos a agregar acá el amplificador de potencia. Después vamos a poner acá una señal de mando también. Ya, y esto mismo lo vamos a vincular, ¿cierto? Fíjense que al hacer clic se ilumina el conversor de acá arriba. Si yo hago acá abajo, ¿cierto? Se ilumina el conversor de arriba porque está enlazado al de arriba. Entonces lo que vamos a hacer es enlazarlo, ¿cierto? Al que está aquí como step 2. Y lo mismo, ¿cierto? Lo vamos a enlazar con el valor final. Ya, es un poco lento mi computadora, así que insisto, por eso se demora un poco en aparecer, digamos, los valores de selección. Entonces, vamos a ponerlo acá en el after, ¿cierto? Y ahí ya estaría conectado. Ese está conectado con el de arriba, este conectado con el de abajo. Vamos a poner la ganancia de conversión acá. Ahí. Y, a ver, a esto vamos a hacerle, vamos a poner lo siguiente, porque y aquí vamos a ponerle, voy a hacer lo siguiente, que no me gustó, es que esta palabra haya quedado acá. Vamos a dejarla como simplemente step. Y acá le vamos a dar el valor de conversión, de conversor. Conversor, ahí. Ya, perfecto. Eh, bueno, acá lo mismo.
Ahí, conversor. Y estaríamos ok. Vamos a centrar un poco esta señal de mando. Y vamos a dar un poquito más de espacio acá. Ya. Y aquí vamos a dejar puesto esta nomenclatura para que no nos olvidemos, ¿cierto?, de que estamos trabajando con referencia de 5 volt y la señal de mando de 2000 RPM. ¿Sí? Esto es lo que va, digamos, al operario en términos de interfaz, y esto es lo que va eh, al, eh, al diseñador, digamos, de manera interna, este conversor para los 5 volts. Ya, ¿qué es lo que nos está faltando acá? El sensor, vamos a incorporarlo. Ahora, el sensor no está completado acá, o sea, estamos solamente poniendo la ganancia estática. ¿Sí? Ya, y nos falta la carga, ¿sí?, de 200 para que sea la misma. Ya, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Obviamente el MPC no nos sirve, este MPC que está acá, ¿sí? A ver, de todas maneras, como ejercicio vamos a ejecutar ese MPC, pero no nos va a servir. Ah, bueno, acá a ver, ya, ahí está. Vamos a mejorarlo un poco porque ese es el diseño del esquema anterior. Vamos a conectar acá, ahí, a la salida, digamos, de este step. Ahí. ¿Qué nos falta? Me parece que ahí estaría. Ya, entonces, hagamos rápidamente este diseño del MPC. Vamos a borrar, si el anterior, vamos a llamar al toolbox. Y fíjense que estamos ocupando valores no unitarios en el esquema. Ya, vamos a mantener este muestreo de 0,01 porque la velocidad más o menos es la misma, estamos cambiando simplemente ganancias, y después vamos a tener modificaciones así con el sensor. Definimos y linealizamos. Ya, ahí está definiendo planta linealizada, ¿cierto? Supone que busca el punto de operación y nos entrega un esquema interno de simulación. Nos vamos a ir de inmediato donde dice Edit Escenario y vamos a editar el escenario. Vamos a... Estas son señales de prueba en general, son unitarias, ya uno las puede cambiar, pero la vamos a dejar así porque de todas maneras es un simulador interno que es una aproximación a lo que nos estaría dando, digamos, la planta en el ambiente de Simulink. Vamos a aplicar la carga, un step de carga, de tamaño, en este caso, 10% igual, menos 0,1, y en 6 segundos, para ver la regulación. Ya, y ese es nuestro esquema, ¿sí? Eso es lo que ve el controlador en estos momentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a Tuning, ¿cierto? Y antes de hacer cualquier configuración, nos vamos a ir ahora donde dice restricciones, constraints, y vamos a poner, ¿cierto?, un valor mínimo de
0 y acá un valor máximo de 10 pensando en 0 a 10 volts. ¿Sí? Ya. Y fíjense cómo cambia. O sea, con restricciones tenemos obviamente otro desempeño. Esta es la salida del controlador, ¿cierto? Que está acotada entre 0 y 10. Ujú. Y acá está la salida de la planta. Esto, insisto, es una aproximación interna que da el toolbox, una simulación interna, ¿cierto? Después uno tiene que probarlo y ver qué es lo que aparece en la planta propiamente tal. Entonces, vamos a irnos a va a modificar el horizonte de predicción en primer lugar, ¿cierto? Y, a ver, aquí me interesa hacer fijar, digamos, quitarle el autozoom, porque a veces uno se confunde cuando se va moviendo en la autoescala. Entonces vamos a dejarlo ahí en 1.2. Ya, bajó bastante esa oscilación del inicio. Ya, ahí bajó otro poco. Y fíjense que ahí comenzó a subir. Es decir, 30 está como el valor como más adecuado. Vamos a ir a 50. Y fíjense que hubo una especie de elevación en 40, pero luego al 50 bajó bastante. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora con la regulación, ¿cierto? El estado estacionario. De la regulación, bueno, transitorio y estacionario con la estimación de estado, ¿cierto? Y generalmente, si uno quiere una regulación, digamos, rápida, lo puede dejar aquí al máximo, ¿no? Y no es tanto, digamos, el peso numérico que tiene la resolución. Vamos a subir un poco ahora el desempeño en lazo cerrado, y fíjense que curvamos un poquitito más esa parte. Ya, perfecto. Veamos qué pasa. Se ve como bastante aceptable la curva de esta forma, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a actualizar el bloque y nos vamos a ir ahora a la curva de respuesta y vamos a ver qué es lo que tenemos. Ya, y ahí está la respuesta del controlador MPC y PID. A la izquierda está el PID, a la derecha el MPC. Ya, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer unas pequeñas modificaciones aquí al controlador que está aquí en el toolbox. Ahora que tengo los parámetros de desempeño, digamos, del lazo cerrado un poquito más agresivo, voy a bajar el horizonte de predicción. Eh, y voy a buscar, a ver, un valor un poquito menor para ver, digamos, si es que es posible aumentar un poquito más la velocidad de respuesta. Teníamos 50, lo bajé un poco a 46.
Ya, voy a subir nuevamente el horizonte de predicción. Ya, aumenté un poco el horizonte de control. Lo que estoy tratando de hacer es dar un poco más de velocidad. Ya no es que esté mal la respuesta, está bastante bien, pero estaba intentando dar un poco más de velocidad. Ya llegamos más o menos a lo mismo, no es mucho lo que varió, pero sí me gusta el aumentar el horizonte de control con respecto a la regulación. Porque si ustedes se fijan, para la corrección de carga, al aumentar el horizonte de control de 2 a 3, la corrección es más rápida. Sí, se genera un poquitito más de pic en la partida, es lo único. ¿Sí? Que no lo podemos bajar con resolución agresiva. Entonces, ya, vamos a dejarlo en esta condición. Vamos a actualizar el bloque y veamos qué tanto cambio se puede lograr. Ya. Sí, aumentó un poco más la velocidad de respuesta y la carga se corrige más rápido, el transitorio, digamos, de la carga dura menos. Ya, lo vamos a dejar así. Y acá, con respecto a la salida, fíjense que esa es la salida del controlador. Ahora estamos dentro de los parámetros cercanos a la realidad, entre 0 a 10. ¿Ya? Ahí están las saturaciones correspondientes, etc. Y esa es la salida del PID con el toolbox autosintonizado, y esta es la salida, digamos, con el MPC. Pero no es eso a lo que quiero llegar. Es decir, esto es una parte. Estamos completando estos esquemas, ¿cierto? Pensando ahora en que tenemos una planta con un poquito más con apellido, por decirlo de alguna forma, un control de velocidad de motor, en fin. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a salvar esto con otro nombre. Ya, porque ahora viene lo que quiero que veamos y que tiene que ver con la respuesta de los sensores. ¿Sí? A ver, voy a conectar acá mi tableta digitalizadora para ver si puedo escribir algo. Ya, y a ver, vamos a escribir algo acá que tiene que ver con los sensores. A ver, voy a hacer un pequeño esquema acá.
Uy, me queda, no tengo muy buen pulso, voy a escribirlo con, voy a poner unas flechas. Ya, ahí sí. Esto es un pequeño gráfico de tiempo y esto es de amplitud, y tiene que ver con lo siguiente. Resulta que hasta el momento, ¿cierto? Primero, realimentación unitaria significa que nosotros hacemos una medición, ¿cierto? Con un sensor en t igual 0, y la medición es instantánea, ¿sí? Eso es lo que hemos estado considerando, o eso es lo que se considera normalmente cuando se hace realimentación unitaria. Sin embargo, ¿cierto? Eso no es que esté mal, digamos, pero es una condición muy idealizada. En la práctica, ¿cierto? Lo que tenemos como medida de sensor, primero no es 1, si es que eso fuese la realimentación unitaria. En general, ¿cierto? Es una medida que depende, ¿cierto?, del estándar que se está utilizando y de la magnitud de la medida, obviamente, de la variable del proceso que se esté midiendo. Entonces, primero, el valor de la medición de un sensor va a estar dada, ¿cierto?, por una amplitud del sensor, ¿sí? Una amplitud, una sub 0. Y esa amplitud, ¿cierto?, no es instantánea, sino que tiene un comportamiento, primero, ¿cierto?, de una determinada constante de tiempo para alcanzar un valor, ¿sí? Ahora, otra aproximación, ¿cierto? A ver, lo voy a ir poniendo acá mejor. A ver, ahí voy a poner el A sub 0, que es un poco feo. Ahí, A sub 0. En rigor, ¿cierto? Lo que uno normalmente dibuja o considera es un valor constante. Eso es lo más idealizado. Bueno, y con valor unitario, incluso si la reglamentación es unitaria. Sin embargo, ¿cierto? Una primera aproximación, ¿cierto?, es que ese valor no sea instantáneo, sino que tenga una determinada constante de tiempo, como lo que estoy dibujando acá, ¿sí? Ahí más o menos. Ahora, eso tampoco es lo exactamente real, por decirlo de alguna manera, sino que todo sistema, además de un tiempo de reacción, que generalmente de la manera más simple se expresa como una constante de primer orden, tiene también delays o tiempos de retardo, ¿sí? Entonces también vamos a tener nosotros un comportamiento que va a estar dado por un delay, un retardo. Es decir, que en el momento que uno hace una medición, primero la medición no es instantánea, y para que empiece a entregar un valor convertido tiene que pasar un tiempo de delay. Entonces, en rigor, nosotros tendríamos más menos, ¿cierto?, una respuesta que sería como de esa forma. ¿Sí? Y por otra parte, eso tampoco es lo exactamente real, ¿cierto? Ni tampoco va a ser lo exactamente real lo que voy a dibujar ahora, pero se aproxima mucho más, porque resulta que
una medida de un sensor nunca es como la que tenemos acá nosotros, sino que la medida del sensor, ¿cierto?, es más o menos esa. Tiene fluctuaciones. Y obviamente esto va a variar en mayor o menor medida dependiendo del contexto, del valor, digamos, de la medición. Si una señal débil va a tener más ruido normalmente, del contexto, si esta medición, si el proceso se está efectuando, digamos, en un ambiente, en una bodega, en un sector cerrado, por ejemplo, en donde hayan muchas antenas transmisoras de ruidos electromagnéticos. Con antenas transmisoras de ruido electromagnético me refiero a los motores. Los motores monofásicos, trifásicos, de corriente continua, son antenas transmisoras de ruido electromagnético, que si ustedes tienen sensores cerca, se genera un acople, pero horriblemente feo, digamos, en términos de una señal limpia que ustedes quisieran tener. No, eso generalmente no es así. Entonces, si esto lo intentamos llevar, ¿cierto?, a una expresión, ¿cierto?, un poquito, de alguna forma, aproximada, podríamos decir que la FT, la función de transferencia de un sensor, es aproximadamente, primero vamos a poner acá un AT. Ese AT para nosotros va a ser atenuación, ¿sí? AT es una atenuación. ¿Por qué? O sea, lo tenemos. Si vamos a medir, por ejemplo, 2000 RPM, ustedes compran un tacómetro estandarizado industrial, significa que los 2000, en términos de magnitud, lo transforma a 5 o a 10, si es de 0 a 10. O sea, estamos atenuando 2000 a 10. Si van a medir temperatura, hasta de 5000 grados Celsius posible, digamos, en medición de temperatura sin problemas, la medición, ¿cierto?, se da en un estándar de 420 de 0 a 10 nuevamente, entonces también tenemos esta noción. Generalmente la ganancia de un sensor no es una ganancia propiamente tal, sino que es una atenuación. Luego, ¿cómo incorporamos, ¿cierto?, esa constante de tiempo? Simplemente agregando un tau S más 1. ¿Cómo incorporamos este delay? ¿Cierto? Que podemos llamarle, yo le llamo L a este retardo, a este delay que está ahí, con una exponencial, un E elevado a menos LS, más, ¿cierto?, un factor de ruido. A ver, quedó feo ahí. Pongamos simplemente ruido. Bueno, el L, ¿cierto?, es el tiempo de delay, o retardo de transporte, o tiempo muerto, eso es delay. Tau es la constante de tiempo. Y el ruido, bueno, obviamente es una fuente aleatoria que se la vamos a sacar, ¿cierto?, de un componente de MATLAB. Ya, antes de irnos al break, recuerden este esquema, que es lo que vamos a incorporar ahora acá a nuestra simulación. Entonces, yo quiero que aprecien lo siguiente. Con esto, digamos, nos vamos al break. Vamos a incorporar acá una FT y delay. Entonces vamos a poner, a ver, veamos en continuo la función de transferencia. Ahí, hagamos control I. Y acá vamos a incorporar lo siguiente. Acá ya tenemos la ganancia, que en realidad es una atenuación. Y fíjense que efectivamente es una atenuación. Tenemos 1 partido por 400, que corresponde a lo que les estaba comentando. Pero acá nos falta, ¿cierto?, agregar la constante de tiempo. Y resulta que en general, ¿cierto?, una constante de tiempo clásica, por ejemplo, o los valores, el rango más o menos para, si pensamos en tacómetros, si esto es un esquema de medición de velocidad, en un tacómetro más o menos de buena calidad, digamos, la constante de tiempo está entre
5 a 50 milisegundos más o menos, ¿sí? Si el tacómetro es de menor calidad, la constante de tiempo va a ir creciendo. O sea, por eso, digamos, la gran diferencia que hay entre sensores y sensores. Un sensor que efectúa una misma medición puede tener un determinado precio y resulta que otro sensor, ¿cierto?, de otro fabricante, otra marca, en fin, para hacer la misma medición puede costar 10 veces más o 20 veces más. ¿Y cuál es la diferencia? Generalmente son las velocidades de respuesta, ¿sí? Velocidades de respuesta y a veces los circuitos también de linealización y de rechazo al ruido que tienen. Entonces vamos a pensar en una constante de tiempo clásica, ¿sí?, de 50 milisegundos, para este caso, 50 exponente menos 3, ¿sí?, para hacerlo más real. Vamos a incorporarlo acá. Y también, ¿cierto?, nos falta incorporar un tiempo de delay, ya el retardo de transporte o tiempo muerto también. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Veamos acá. En la biblioteca de elementos continuos tenemos transport delay, ¿cierto? El retardo de transporte. Vamos a incorporarlo, vamos a hacer acá el control I. Y lo vamos a ingresar. Este transport delay, a ver, generalmente en los sensores es mucho menor, ¿cierto?, que en el que pudiese haber en una planta. Mucho menor. Sin embargo, existe. Y normalmente para sensores promedios también, de lo que les estoy comentando, ¿cierto? Hablamos de transport delay, ¿cierto?, de un promedio de 5 milisegundos más o menos. Así que vamos a incorporar, ¿cierto?, 5 menos 3, ahí, 5 menos 3 como transport delay. Ya, esto mismo vamos a hacer un copy-paste, ¿cierto? Y lo vamos a incorporar acá al predictivo y acá también, control C, control V, y ahí completamos un poquito más el sensor. No está completo, porque esto ya lo vamos a hacer por la vuelta del edit. Vamos a incorporar ruido también y después cómo manejamos ese ruido a través del filtrado. Y ahí es donde se nos va a generar grandes problemas de no linealidad con el filtrado. Por ahora, fíjense que la ganancia es la misma, que es una atenuación. Solamente estamos incorporando acá, ¿cierto?, constante de tiempo y transport delay. Si ustedes se fijan acá, la ganancia de esta función de transferencia del sensor es 1, la ganancia estática. Por lo tanto, no estamos variando la ganancia de conversión o atenuación. El transport delay es simplemente un transport delay. Sin embargo, veamos acá. Voy a dejar la curva del PID, la anterior, y la curva acá del MPC. Vamos a ejecutar y veamos si hay algún cambio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Solamente haciendo unas consideraciones un poco más reales de lo que son los sensores. Vamos a ejecutar. Ya, y fíjense lo que pasa. Ese es el desempeño actual ahora de ambos controladores. Es decir, estamos acercando un poquito más a la realidad estos esquemas. Aún sigue siendo bastante idealizado porque nos falta incorporar el ruido y luego de incorporar el ruido, ver cómo generalmente, ¿cierto?, minimizamos ese ruido. Y aquí viene uno de los grandes problemas, ¿cierto?, que tienen, digamos, generalmente las empresas contratistas, etcétera, que hacen diseños como bien específicos que le mandan a hacer grandes empresas. Y claro, viene el tema de lo que es real, porque como les digo, nosotros podemos hacer simulaciones perfectas, o sea, simulaciones fabulosas, idealizadas. Sin embargo, en la práctica, eso no es así. O sea, un sensor que entrega una señal, incluso lo que estamos mostrando acá, estas son señales idealizadas. Tenemos que incorporar ruido. Normalmente hay mucho ruido en los procesos industriales reales. Es tanto así, ¿cierto?, que les limita incluso hasta el uso del PID.
muchas veces, y hay muchas empresas que tienen como por política no ocupar la derivación del PID cuando venden los proyectos, ¿sí? O cuando más que venden, cuando dan los servicios, digamos, de diseño de proyectos. Porque el ruido, ¿cierto? Cuando ya no pueden limitar ruido, o bien no es mucho lo que pueden minimizarlo, ¿cierto? La derivada del PID incrementa ese ruido a través de una respuesta muy poco homogénea en la planta. Entonces les trae una gran cantidad de problemas, ¿sí? Una de las últimas conversaciones que tuve con un empleador, un empresario, digamos, que muchas veces vino a buscar ingenieros acá a los USACH, etcétera. Un ingeniero, un empleador, digamos, importante del área de la minería. Me dijo, profesor, desde muchos años que tenemos por política no ocupar el derivativo. Me dijo, si ya, nosotros ya no ocupamos PI, ocupamos PI nomás, porque hemos tenido una cantidad de problemas con el ruido, con la derivada, nos incrementan, los ingenieros no saben cómo resolverlo, etcétera, en fin, y no lo están ocupando. Entonces, por eso le digo que es importante hacer estos análisis, así que vamos a incorporar ese ruido y vamos a ver qué es lo que hacen también, ¿cierto?, en la práctica, cuando a veces uno cree que está haciendo bien el trabajo y filtra y filtra y filtra, y después no tiene pierde el control, o sea, no sabe cómo controlar. Pero eso lo vamos a hacer entonces a la vuelta. A ver, son las 11:17, a ver, vamos a poner ya unos 20 minutos, sí, unos 20 y algo minutos. Y estoy escribiendo acá la hora en el chat. Bien, vamos a hacer entonces un break. Y ya, volvemos a las 11:40, ¿sí? Vemos un poco qué es lo que sucede con esta situación, digamos, del ruido y cómo filtrarlo, ¿sí? Y vemos ahí ya al final las calificaciones. Ya, señora, entonces hacemos un break, voy a detener la grabación.